tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Siempre les pregunto porque pasa la semana y pasan tantas cosas, pero seguimos confiando. Estamos confiando en el Señor. Seguimos orando, recibiendo palabras que nos fortalecen, promesas que el Señor nos da. En esta tarde tenemos con nosotros a una de nuestras amigas, Tati de Sanchís. Ella compartirá una palabra de consejo para cada una de nosotras y quisiéramos escucharla. Ella es una bendición, ella es arquitecta y una mujer preciosa. Quisiéramos entonces, Tati, que compartieras con nosotros lo que traes en esta tarde. Muy buenas, mi nombre es Ana Mercedes de Sanchís y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que mantengo en una de las paredes de nuestro apartamento. Se trata del Salmo 100, versículo 5, que dice: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Esta calcomanía la adquirí hace aproximadamente 7 años en un viaje a Estados Unidos a casa de mi mamá. Mis hermanos y su respectiva familia nos pusimos de acuerdo para, entre otras cosas, darle gracias a Dios porque mi hermano Mark había terminado su tratamiento contra el cáncer de hueso. Este mensaje en la pared se convirtió en una exhortación diaria para mi familia, para honrar y alabar el nombre del Señor, porque todo lo sucedido durante el año que duró el tratamiento de Mark realmente fue de bendición para su vida. Su reencuentro con el Señor transformó la vida de sus familiares, de su esposa, de sus hijos, e impactó la vida de toda nuestra familia. Tanto fue así que mi hermano Michael, quien vivió toda su vida en Virginia, decidió mudarse con su esposa y su hijo a Alabama, donde vive Mark, y a la vez cerca de mi mamá, quien vive en Newnan, Georgia, para compartir más tiempo con su familia, con nuestra familia. Y esto definitivamente solamente lo puede hacer Dios. Y esto me recuerda la verdad del amor de Dios, su misericordia, que es de generación en generación, que es lo que dice la segunda parte de este mismo versículo 5 del capítulo 100 de los Salmos. Y durante este tiempo de tanta incertidumbre y donde tantas personas viven con tanto temor, nosotros debemos recordar que no estamos solos. El Señor nos lo dice en su palabra. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él actúa a favor nuestro siempre, que su confianza y su fidelidad no se agotan. Y además, como dice el inicio, el versículo 1 del mismo Salmo 100, dice que debemos alabar al Señor y servirle con regocijo, porque Él es bueno. Que Dios les bendiga. Gracias, Tati. Qué palabra más linda, palabra de agradecimiento. Debemos de siempre darle gracias a Dios. Bueno, ahora continuaremos con nuestro estudio del libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la curación de un cojo y fue un tremendo mensaje acerca del nombre de Jesús de Nazaret y cómo ellos pudieron pedirle a Dios por ese cojo que se sentaba a la puerta la hermosa y que durante todos los días lo ponían en ese lugar, y ellos fueron y le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La historia cuenta que él se levantó y anduvo y que saltaba de alegría alabando al Señor. Esta es una historia preciosa. Bueno, en el versículo que continuamos dice que ellos tenían al cojo, dice que el cojo los agarró, los tenía asidos y no los soltaba. Dice la escritura de esta manera,
que le reconocían que era todo el mundo que estaba allí, se dio cuenta que ese cojo había sido sanado y no que era una persona desconocida, y formaron un alboroto por el asombro. Y luego este cojo dice que agarró a Pedro y a Juan y no los soltaba, y todo el pueblo estaba tan asombrado y maravillado, pero poniendo los ojos en Pedro y Juan, creyendo que ellos le habían sanado. Pedro y Juan tenían que aclarar eso y empezaron a hablar la palabra de Dios. Tomaron la oportunidad de anunciar a Cristo y levantar al dador de la vida. Y le explicaron a todos los que estaban oyendo que ellos habían matado al autor de la vida y que ahora él les llamaba a arrepentimiento. Esto fue una oportunidad y todos escuchaban, pero dice la escritura en el versículo 16 que lo que más ellos recalcaron fue: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Qué hermoso ver cómo ellos le daban la gloria a Dios. La Biblia dice, en un salmo, dice: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Hay algo que es importante. Nosotros siempre le debemos de dar la gloria a Dios. Y el ser humano tiene tendencia a darle la gloria al hombre o a querer que le den la gloria a ellos. Pero nosotros sabemos que solamente al Señor es el que nosotros podemos exaltar, adorar y alabar. Bueno, ahora con el resto que queda del estudio continuarán primero Giselle de Olivares y luego Ana Raquel de Col. Y yo sé que en todo lo que resta, todos los versículos que siguen, va a ser una bendición que nosotros estemos atentos a la palabra del Señor y los oídos abiertos. Continuamos con la historia. Hechos 3:24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Pedro empezó a decir que a través de la Biblia él había anunciado a Jesucristo el Mesías. Y en Hechos 3:26 dice algo muy importante. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro y Juan se levantaron sin ningún temor y sobre todo oponiéndose a que le dieran la gloria a ellos. De ninguna manera, porque esto fue por la fe en el nombre de Jesús. Por eso el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre, no es un nombre común, es un nombre sobrenatural. Me parece importante resaltar que Pedro dijo que era en el nombre de Jesús. Este hombre había sido sanado. Significa que Pedro conscientemente hizo esto con la autoridad y el poder de Jesús y no con el poder ni con la autoridad de él. Creo que es importante resaltarlo. Y también a nosotras, eso es por eso cuando nosotras oramos, creyendo en la palabra de Dios, el Señor nos usa para consolar corazones, para sanar, para alentar, para dar aliento al caído, fuerza al caído, en el nombre de Jesús. Saben también que el enemigo tiembla y las enfermedades se van en el nombre de Jesús. Eso es wow. Y en ocasiones la gente se equivoca y quiere agregarle algo más. Y no, solo basta el nombre de Jesús. Todavía en estos tiempos, a pesar de las circunstancias, solemos confiar. Mucha gente suele confiar en regalos, confiar en dinero, confiar en recursos, en trabajo, en los negocios, reputación, el nombre, hasta en éxitos anteriores. En vez de volver nuestra mirada a Jesús y sellar una amistad con Él. Eso es importante, de verdad. Dice Hechos 4:1-2 que, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos cómo la gente se opone a la prédica. Cuando uno predica
que está opuesto a lo que se piensa o a los que ellos han creído toda la vida. Pero nosotros predicando en el nombre de Jesús, eso llega a los corazones, porque no somos nosotros, es el Señor. Hechos 4:3-4 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hay una palabra en la Biblia que está en 2 de Timoteo 4:2 que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amigas, yo puedo decirle que debemos estar preparadas. O sea el tiempo oportuno o no sea el tiempo oportuno, debemos estar preparadas. Animar con paciencia, amor y buena enseñanza. No debemos quedarnos calladas. Tremenda palabra, Giselle. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con Hechos, capítulo 4, versículo 5, que dice así: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Vemos que personas muy importantes se reunieron y dicen que habían aún familiares de los sumos sacerdotes. En el versículo 7 dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Quiere decir que le estaban preguntando que con qué permiso lo habían hecho. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vemos que Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Se había cumplido en él la promesa de Hechos 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos le dieron toda la gloria y toda la honra al nombre de Jesús de Nazaret. Ellos no se dieron la gloria a ellos mismos. Ellos reconocieron que por Jesús, a quien ellos habían crucificado, ese hombre había sido sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo 12 es importantísimo, es el centro de nuestra fe. No hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente el nombre de Jesús, en quien nosotros podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran personas sin estudios y ellos lo reconocían que eran personas del vulgo. Entonces se dieron cuenta que estaban hablando de un poder sobrenatural que solamente podía venir de Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos, impresionante, se dieron cuenta que había sido hecha una señal milagrosa y aún así no creían. En Juan 14:11, Jesús dice que si no creen que Él es el Hijo de Dios, por lo menos crean en sus obras. Pero ni aún así, estaban totalmente cegados espiritualmente. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no
hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos querían amenazarlo para que no hablaran en el nombre de Jesús. Y eso me recuerda a Mateo 28:13, cuando Jesús resucita, que los gobernantes le pagan a los soldados para que digan que Jesús ha sido hurtado por sus discípulos y por eso no está en la tumba, para que las personas no creyeran que había resucitado. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren con la valentía que Pedro y Juan hablaban a los hombres del concilio, que les dijeron que ellos mismos juzgaran si era mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Definitivamente que siempre que nosotros nos encontremos en medio de una situación en que tengamos que decidir si obedecer a Dios o a los hombres, reconozcamos que Dios siempre nos está viendo y que es importante obedecerlo a Él antes que a los hombres. Y el versículo 20, que es tan importante, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Asimismo, nosotras no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que hablarle al mundo. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para que el mundo conozca a su Hijo Jesucristo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces es bello ver aquí la valentía de Pedro y de Juan, cómo fueron llenos del Espíritu Santo, cómo defendieron y honraron el nombre de Jesús y sobre todo reconocieron que no hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos y que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Asimismo, nosotros debemos imitarlos y no dejar de decir lo que hemos visto y oído desde que caminamos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Raque y Giselle. Ha sido una bendición la palabra que ustedes han compartido. Y como siempre, la palabra de Dios llega a nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo. ¿Qué me llama la atención de lo que ustedes han compartido? Sobre todo esto último de Pedro y Juan. Cuando los enfrentaron las autoridades, ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y leyendo la escritura me llama la atención en Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 1, que dice Juan, ya más anciano o ya anciano, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, tocante al verbo de vida. Eso es, ellos vivieron con Jesús, caminaron con Jesús, ellos vieron maravillas, experimentaron milagros y no podían dejar de hablar lo que ellos habían visto y oído durante toda la vida en el caminar con el Señor. De la misma manera, muchos pueden experimentar de esa forma esa experiencia con Dios, los milagros que ha hecho en nuestras vidas. No nos podemos callar. Ahora yo quisiera orar con algunos de los que están escuchándonos. Algunos tienen necesidad, pero sobre todo que puedan recibir a Cristo en su corazón. A ustedes, mujeres que escuchan la palabra de Dios, abran sus corazones al Señor y sigan después de mí esta oración. Señor Jesús, te pido que entres a mi vida, entra a mi corazón, perdóname de todos mis pecados
y ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ahora quiero orar por ustedes, por sus necesidades, sus cargas. Dice la Biblia, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a ver, piensa en esa necesidad, haz una oración allí donde estás. Esa necesidad grande o pequeña que tengas, no solo de la pandemia. Oramos, Señor, en este momento por esta pandemia mundial, para que tú detengas todo virus, para que tú traigas una solución, una vacuna, que ayudes a los médicos, ayuda, Señor, a los diferentes gobiernos y presidentes, para que tú traigas solución. Pero también te pido por las necesidades personales, en las familias, en los hogares, con los hijos, con los esposos, los matrimonios, para que tú traigas paz en las dificultades, en las contiendas, las situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Jesús, porque sabemos que nos has escuchado. Amén. Ahora quisiera decirle a todas que, como siempre, nos reuniremos en los diferentes grupos de Zoom. Así que hoy, como la semana pasada, tendremos una alabanza preciosa. Y yo quisiera que vayamos con estos corazones preparados a compartir, a orar y alabar a Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos. Hasta luego.